comenzar agradeciendo al Colegio de Científicos Oaxaqueños por esta distinción que me hacen. Y perdónenme ustedes, que igual que el doctor Cruz, mi amigo, podría hablar de mi vida, similar a la tuya. Nací en un pueblo que conoció Juan cuando lo invité porque me hicieron un homenaje en ese pueblo. Pero no quiero repasar mi vida. Quiero mandar un mensaje aquí, aprovechar que hay tantas personalidades que pueden cambiar el mundo. Tengo una profunda preocupación por la pérdida del nivel en la educación en todos los niveles. A nosotros se nos olvidó de dónde viene el conocimiento, cuál es la herencia. Si hablamos de los filósofos griegos, ellos fueron primero matemáticos y después fueron filósofos. ¿Qué importancia tienen las matemáticas, señores? Y usted, que es médico, doctor, sabe perfectamente en el desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro. Cuando se aprende en matemáticas, el hemisferio izquierdo se desarrolla y establece una intercomunicación con el hemisferio derecho y con el lóbulo frontal para que la razón sea la que se impone. Hoy tenemos un grave riesgo a nivel global, y es que algunos de los que tienen poder nuclear no desarrollaron el hemisferio izquierdo y está en grave riesgo porque esa gente que tiene poder nuclear, y quiero recordar una cosa, cuando se lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, estábamos hablando de 18 megatones y hoy estamos hablando de bombas de 1000 kilotones. ¿Qué significa que estalle una bomba nuclear? Tuve una experiencia de un periódico internacional que invitó a 7 expertos. Yo soy doctor en biofísica con postdoctorado en genética, pero a veces me acuerdo que fui maestro en física pura. Y todos decían: ¿qué hacemos con los suelos después de una explosión nuclear? Yo les dije: no se preocupen, señores, por lo que pase con el suelo, porque no va a haber vida sobre la Tierra después de la explosión nuclear. ¿Qué pasa con una explosión de esa magnitud? La Tierra se aleja del Sol dependiendo del tipo de explosión y la reacción que se produzca como satélite del Sol, que somos un pequeño planeta de apenas 7.000 kilómetros cuadrados y que tiene capacidad para 4.500 personas sobre la superficie de la Tierra. Hoy somos 8.200 y estamos tomando recursos que la Tierra no puede reponer. Hay que ayudar la conciencia. El desarrollo del hemisferio izquierdo hay que hacerlo. Hay que hacer, señores, un hombre nuevo. No podemos seguir dañando los niveles de la educación. Harto trabajo les ha costado a los países como México y como muchos otros de tener el respeto de la comunidad internacional para que vengamos nosotros a dañarlos. Digamos no a la promoción automática en los cursos. Digamos sí al respeto de los maestros, pero tenemos que formar esos maestros y tenemos que formar a los hombres para lo que nunca nos enseñaron a nosotros. Antes que todo, aprender a ser esposos y padres. Sin ese paso, sin esa enseñanza, no podemos orientar correctamente a los hijos.
Y ahí empieza el hijo a recibir, y con el apoyo de los avances de las neurociencias, en donde los juguetes de los niños empiezan a inducirlos al aprendizaje de las matemáticas, porque las matemáticas es la ciencia más fácil que hay de aprender. Es un mito que las matemáticas sean difíciles. Es una ciencia lógica y básica que es fácil por principio, y yo tuve miedo que igual, y perdónenme la referencia, que Albert Einstein fuera doctor en física sin saber matemáticas, y me esmeré por aprender matemáticas. Si nosotros empezáramos hoy a formar ese hombre nuevo, a desarrollar el hemisferio izquierdo del cerebro y sus relaciones con el derecho y el lóbulo frontal, tendríamos en 4 generaciones un hombre que llegaría, según mis cálculos y mis estimaciones, a utilizar el 30% del cerebro. Recordemos que según los test que se le realizaron a Albert Einstein, él llegó al 12% de la utilización de su capacidad cerebral. Qué poco hemos usado el cerebro. Seguramente el mío será virgen. Entonces, empezar a formar ese hombre, que en 100 años lo tengamos. Si no empezamos hoy, no hacemos nada. Pero tenemos que ser, lo primero, exigentes. Tenemos que formarnos bien. Tenemos que aprender y enseñarle a los hijos a que cumplan con la responsabilidad histórica que nos tocó a cada uno de nosotros. Yo recibí una enseñanza con una frase que me impactó. Yo tuve el honor de que mi tesis doctoral la dirigiera, lo voy a pronunciar en alemán, Bernard von Braun, en inglés Bernard von Braun. Cuando Neil Armstrong saltó del segundo escalón de la escalerilla, yo, por ser alumno de von Braun, estaba en la tercera fila y se paró y le entregó un sobre al presidente de los Estados Unidos. Le dice el presidente, que era el presidente Nixon: señor, ¿qué es esto? Le dijo: mi renuncia irrevocable. Y el presidente se sorprende y le dice, después de tener semejante éxito, un niño que soñó con ir a la luna y lleva el hombre a la luna, ¿y usted renuncia? Le dice: hoy se justificó que un hombre hubiera nacido. ¡Qué bueno que todos pudiéramos llegar a ese nivel de decir se justificó que un hombre hubiera nacido! Nosotros tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que ser serios. Senadora, con todo respeto, en la política nos hace falta mucho. Quiero recordar la frase de Sir Winston Churchill cuando dijo: la democracia es el peor de los sistemas de gobierno. Y después de hacer una pausa, dice: qué lástima que no haya otro mejor. Yo quisiera tratar de ir al fondo de lo que dijo Churchill. La democracia sin educación, como lo dijo para efectos sociales el doctor Cruz Nieto, no tiene sentido. No podemos nosotros votar por unos programas de gobierno que, con todo respeto, no son más que manuales de buenas intenciones. No conozco un programa de gobierno que tenga los 4 ejes principales llevados a un estudio de prefactibilidad técnica y económica. Que le digan al pueblo qué obra van a hacer, a quiénes benefician durante el desarrollo de la obra, van a generar empleo, qué efectos ambientales se producen al realizar la obra y a quién va a beneficiar esa obra.
Pero ¿de dónde van a sacar los recursos? Que se lo digan al pueblo. Van a tomar recursos de la educación, de la salud, de la defensa nacional, van a generar impuestos o van a endeudar el país. Así de claros tenemos que llegar a ser en la política. Pero para esto, yo sé que ustedes estarán pensando, y un programa de gobierno con esa profundidad, ¿quién lo va a analizar? Educación, señores. Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Un pueblo sin ciencia es un pueblo sin futuro. Y aquí, senador, hay un trabajo duro, porque no es solo crear instituciones, sino darle recursos a la investigación científica. Y cuando estábamos hablando en la copa de vino que nos ofrecieron antes de este acto, yo les decía que es importante dotar de recursos. Ampliar los cupos escolares sin planeación y sin presupuesto es un error. Hay que planear la ampliación de la educación, pero hay que darle recursos, hay que saber para dónde vamos. La planeación nos permite tomar el norte de un país y, ¿por qué no?, del mundo entero. Hoy estamos enfrentando situaciones para las cuales no estábamos preparados. Miren el Pacto Verde Europeo, que va a dejar de importar seguramente muchos alimentos con normas que entran el 31 de diciembre de este año, porque no van a aceptar productos, especialmente 6 productos que quizás no recuerde todos, pero el café, el cacao, la soya, las maderas, la palma africana, de zonas donde los 5 años anteriores haya sido deforestado. Nosotros no nos hemos preparado para eso, no hemos prevenido lo que venía y lo que sabíamos que venía. Nosotros ni siquiera nos preparamos cuando Rusia anunció que iba a hacer una incursión especial en Ucrania. No se nos ocurrió que el urea iba a subir de precio como subió y que íbamos a aumentar el número de gente que está a punto de morir de hambre, senadora, en el mundo. Cuando se anunció, yo le di unas declaraciones que están en la red al diario La Economía, y ellos dijeron, esas declaraciones no las publicamos. Cuando yo dije, después de hacer un estudio con el doctor Jesús Emilio Peinado, que se iba a duplicar la cantidad de gente con hambre en el mundo. ¿En qué me basé yo? Algo sumamente sencillo. La urea que se produce en el mundo se hace fundamentalmente con gas ruso. Si se sanciona, como lo había anunciado el anterior presidente de los Estados Unidos a Rusia, no se podía producir, y Rusia es un gran productor de urea, Ucrania es otro, Bielorrusia, que también quedaba sancionada, es otro, y los países europeos como Holanda, como Francia, que producían urea con gas que venía de Rusia. A nosotros nos hace falta, y uno se da cuenta cuando hablan los mandatarios que, repito, tienen la capacidad de acabar con la vida sobre la tierra, uno inmediatamente se da cuenta que no desarrollaron el hemisferio izquierdo, que no aprendieron matemáticas. Ahora, respecto a la razón que tuvieron, que no son estas que he expuesto, pero sí quiero convocar a mejorar la educación, y quiero convocar porque México tiene un problema en la educación superior, tiene muy pocos convenios de doble titulación con el mundo. Es fundamental
estar al más alto nivel de las mejores universidades del mundo. Hay algunas, el TEC de Monterrey, la UNAM, tienen algunos convenios de doble titulación, pero tenemos que llevar a las universidades locales a que tengan doble titulación con las mejores universidades del mundo. Lo que hemos hecho nosotros, la preocupación nuestra, ¿cuál es? Acabamos con la microflora de los suelos. Las bacterias benéficas que le dan vida al suelo, las matamos por el exceso y el abuso de agroquímicos. Nosotros generamos la quimioresistencia, que son bacterias que no se mueren con la trazabilidad que hoy tienen los suelos. Estamos cumpliendo este año, señores, 50 años de investigación científica, de investigación básica, y tenemos resultados. Aquí mismo en Oaxaca estuvimos, y aquí está Sisto Cruz, productor de jitomate, que lo encontramos en una crisis severa porque sus suelos no le daban, y empezamos a trabajar en equipo con el profesor Nube y con el equipo del profesor Nube, y se produjeron abonos con los lodos de la planta de tratamiento de agua, y se produjeron abonos, no compost, de cuarta generación, no de cuarta transformación, señor. Entonces, esos abonos se están produciendo. Usted, ingeniero, ha sido el pilar y el que va y los visita, no solo a Sisto, sino a todos los productores, el que se pone las botas para ir al campo. Yo ayer estuve haciendo un recorrido por los lugares donde se usa nuestra biotecnología para recuperación de suelos. La biología es la única que no genera resistencia. Y yo les ponía, cuando nos tomábamos la copa de vino, una comparación. Las bacterias antagonistas del Fusarium oxysporum siempre serán antagonistas. Llámese tricoderma o cualquier especie que sea antagonista de este patógeno de las plantas. Igual que los leones no dejarán de comer cebras en el África. Y eso se lo decía también ayer con el ingeniero González a los señores, porque decían, y cuando se hagan resistentes a lo que usted trae, es imposible. Mi sueño, señores, mi propósito de vida es contribuir a resolver la seguridad alimentaria del mundo, y en segundo lugar, que la cadena productiva no sufra los traspiés que están sufriendo hoy los productores, cuando hoy vale casi igual una caja para empacar los tomates que una caja llena de tomates. Eso no puede seguir ocurriendo. Tiene que haber una agricultura planificada, en donde sepa el agricultor a cómo va a vender por lo menos el precio mínimo, y que pueda él contribuir con el mundo para la alimentación. No pensemos en México. En 10 años, el país que tenga alimentos será el país más poderoso del mundo. No importa si tiene petróleo, que entre otras cosas el petróleo es un recurso que se va a dejar de usar porque viene con mucha fuerza el hidrógeno, y pasarán los autos eléctricos y vendrán el hidrógeno. Ya el Pacto Verde Europeo para el 2035 prohíbe los sobrevuelos de aeronaves que usen hidrocina. Todo esto tenemos que tenerlo, tenemos que estar en comunicación con el mundo. Por eso es tan importante que tengamos proyectos académicos de doble titulación. ¿Por qué no pensar en ciencias sociales y políticas en Harvard, en ciencias básicas con NYU, la Universidad de Nueva York, donde tuve el honor de ser profesor y director del programa de
mi experiencia de 17 años de trabajo en la NASA. Y en ingeniería, ¿por qué no pensar en MIT? Yo sé que tenemos que mejorar, y el problema, señor director, es de nivelar, y en eso yo les ofrezco mi modesto concurso, que todavía tengo las conexiones, y un amigo mío, que es hoy el director de cohetería de la NASA, se va a jubilar y se va a MIT, para que pensemos en usarlo a él como canal para que hagamos proyectos de doble titulación. No le tengamos miedo a los retos. Señores, me disculpo por haber hablado tan largo y les agradezco que me hayan prestado su atención. De verdad, un abrazo fraternal para todos ustedes, para el Colegio de Científicos y sus dignatarios, y estoy a las órdenes para trabajar en equipo con ustedes y hacer lo que nos corresponde hacer de acuerdo a nuestra responsabilidad histórica. Y recuerden una cosa, ayer teníamos un recurso, hoy no lo tenemos. El tiempo, señores. Muchas gracias.